estación de Victoria, en la 105.5 del dial FM Estéreo. Saludamos a los hermanos que están a través de la aplicación Radio Corporación Victoria y así también a los hermanos que están a través del Facebook Live, Iglesia CTUE Victoria. Les saludamos, les bendecimos en esta tarde, martes, día de reunirnos, día de congregarnos virtual, día de hacerlo a través del internet. No estamos en una reunión presencial física, sino que estamos a través de la señal radial, a través del internet, llevando el servicio de día martes allí a su hogar, creyendo siempre que ya queda muy poquito para poder reunirnos, poder juntarnos, y que esté eso en cada uno de nosotros, de poder que cuando nos reunamos, cuando podamos, cierto, ya podamos partir con los servicios presenciales, podamos reunirnos todos en la casa del Señor a dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno, a darle gracias a Dios porque Él ha tenido cuidado de nosotros, amén. Así que les saludo a todos aquellos que están en sintonía. Quiero saludar de forma especial allí a Isabel también, junto a su esposo Miguel, amén. Isabel acaba ya de dar a luz, así es que ya está con su hermosa hija Yaciel, así es que Dios bendiga la vida de este matrimonio, así también a su familia, a sus padres, a sus hermanos, amén, a su hija, que Dios sea guardándole. Un saludo, Isabel, si estás en sintonía, sé que sí, allí en maternidad, en el hospital, así es que un abrazo, que Dios te guarde, te bendiga, que Dios sea sorprendiéndote, amén, y que todo esto nuevo que viene, amén, el nacimiento de un hijo, es una bendición de parte de Dios, y creemos también que es una temporada distinta, un tiempo nuevo que viene de parte de Dios también para nuestras vidas, amén. Así que saludamos a nuestros hermanos y así también a toda la iglesia CTUE de acá de Victoria y a todos los hermanos en los diferentes lugares, ciudades, comunas, donde nos sintonizan y donde nos escuchan y están cada día pendientes de la palabra de Dios. Mire, vamos a ir al mensaje. Vamos a ir al mensaje, va a estar allí en 2 Corintios capítulo 1 y quiero empezar diciéndole que todos en algún momento de nuestra vida tendemos quizás a perder la esperanza. Sí, a perder la esperanza. Usted dice, pero ¿cómo, pastor? Claro, a perder la esperanza en nuestra fuerza, en las cosas que muchas veces a usted no le resultan, en las cosas que usted espera de alguna persona, ¿cierto? Generalmente tendemos a perder la esperanza, ¿sí? Ya sea por las situaciones que enfrentamos o vivimos, pero de alguna manera o en algún momento nos toca pasar por aquel momento de aflicción, ¿sí? Porque es un momento de aflicción cuando usted dice, oh, parece que ya nada va a resultar, o no, viene una aflicción hacia su vida, su alma, usted se desespera, un momento donde parece que todo se pierde o que todo se perdió. Claro, un momento donde nos ataca muchas veces la desesperación y nos olvidamos de tomarnos y ejercer la autoridad por medio de la fe, de la cual hemos estado hablando, ¿cierto? En la que Dios nos habló o en la que Dios nos mandó a ejercer, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez en su vida? Que cuando le toca enfrentar algún tipo de problema o situación o problemas grandes en su vida, sienten o pareciera que no hay esperanza de recibir una respuesta como uno la espera. Yo creo que todos la hemos enfrentado y los que no, en este tiempo, por ejemplo, hay muchos que están enfrentando eso. Gente que perdió la esperanza, matrimonio, familia, con negocios, quizás con algún emprendimiento, a lo mejor, no sé, alguna carrera, algo. Gente que perdió la esperanza con toda la situación que de una u otra forma enfrentamos o vivimos. Y yo creo que todos hemos enfrentado esos momentos o nos tocará enfrentarlo y quizás nos tocará seguir enfrentándolo. Y a muchos grandes hombres de fe en la Biblia les tocó pasar y enfrentar momentos así, momentos difíciles. Amén, momentos difíciles en su vida donde ellos también sintieron perder toda esperanza. Sí, sintieron perder toda esperanza, momentos como los que enfrentan quizás muchas familias y hogares hoy en día. Momentos de desesperanza que nos atacan a través de las malas noticias, que nos atacan a través de los reiterados malos resultados que muchas veces tenemos en lo que emprendemos a lo largo de nuestra vida. Desesperanza por fracasos reiterados en el área familiar, en el área espiritual, en el área laboral o financiero, muchas veces económico, ¿sí? Que muchas veces sufrimos nosotros, sufrimos a lo largo de esta vida. Y estoy seguro que muchos en estos tiempos están pasando por momentos así, están pasando por esa clase de situaciones, por esos tiempos, amén, momentos en los cuales a muchos nos ha tocado tocar o nos tocará, nos ha tocado pasar o nos tocará en algún momento tener que enfrentar también. Y tenemos un ejemplo claro en la Biblia y aquí es donde quiero ir al mensaje. Tenemos un ejemplo claro con uno de los hombres de Dios que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, ¿sí?
que escribió 2/3 de este Nuevo Testamento, y ese hombre es el apóstol Pablo. Pablo le dio a conocer a los corintios los problemas y sufrimientos que les tocó enfrentar en Asia. Y el apóstol Pablo les da a conocer que esos problemas fueron tan grandes que casi, escuche bien lo que le voy a decir, que fueron tan grandes que casi no los pudieron soportar, dice Pablo, llegando inclusive a perder la esperanza y creyendo que iban a morir. Mire, el que habla así es el apóstol Pablo. Es aquí el que escribió 2/3 del Nuevo Testamento. El hombre que Dios usaba, el hombre que Dios usó para escribir muchas cartas que hoy día están aquí en el canon bíblico. Claro, el que habla así es Pablo. Y mire lo que dice 2 de Corintios. Vamos a ir tocando esta historia y vamos a ir después a los Hechos, donde yo creo el por qué Pablo le habla a los corintios así, por qué Pablo le cuenta esa experiencia a los corintios. Porque no hay cosa mejor que poder reconocer nuestras debilidades. Claro, no hay cosa mejor que poder reconocer nuestras debilidades. Y en nuestras debilidades, amén, a través de reconocerlas delante de Dios, mire lo que le voy a decir, delante de Dios, podamos fortalecernos en Dios también. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 verso 8. Dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Porque hermanos, dice Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Miren lo que Pablo le está recordando y le está contando, y le está enseñando y dándole a conocer una situación o situaciones que vivieron él, que les tocó vivir a él quizás y a otros, cierto, cuando estuvieron en Asia. Le dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, dice, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Porque fuimos, dice, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren lo que dice Pablo: de tal modo que aún llegamos a perder la confianza, la esperanza de salir vivos de lo que estábamos enfrentando. Sí, de salir vivos de lo que estábamos enfrentando, dice Pablo. Este pasaje que acabamos de leer aquí, este pasaje bíblico, lo escribió Pablo, decía yo, el hombre de Dios, el hombre que escribió más de 2/3, cierto, del Nuevo Testamento. Este pasaje bíblico a los Corintios lo escribió el hombre que escribió gran parte de este Nuevo Testamento. El hombre que Dios usaba en ese tiempo, el hombre que Dios, el hombre por el cual Dios hizo grandes maravillas, hizo grandes señales, o sea, por el hombre en el cual quizás muchos de nosotros quisiéramos tener una parte de lo que tuvo él también. ¿Sí? El que está hablándole aquí a los corintios es aquel hombre y le dice: hey, nosotros fuimos abrumados. Le dice: no ignoren, le dicen, los padecimientos que nosotros sufrimos, por lo cual también quizás como ustedes, nosotros también en algún momento, dijo Pablo, perdimos la esperanza de poder salir vivos de lo que enfrentamos. Y es como lo que nos sucede a nosotros cuando enfrentamos situaciones. Muchas veces perdemos la esperanza de salir con un buen resultado. Sí, perdemos la esperanza muchas veces de alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Y es importante lo que vamos a tocar aquí, porque Pablo aquí no habla de la espiritual. Pablo aquí no habla de perder la fe. Pablo aquí no habla de perder la confianza en Dios, de perder la esperanza en Dios. Pablo está hablando de perder su esperanza y su confianza en lo que él era como hombre. En lo que Pablo, en el conocimiento que él tenía, en la sabiduría que él tenía o en las habilidades que él tenía. De eso está hablando Pablo aquí, le está hablando a los corintios. Este pasaje bíblico lo escribió el hombre que Dios usó para escribir 2/3 del Nuevo Testamento. Uno de los hombres más influyentes después de Cristo en la iglesia primera, era el que estaba escribiendo este verso para los corintios. Este gran apóstol y hombre de Dios llegó a un momento en su vida en que tuvo una tribulación tan grande que lo sobrecargó y lo abrumó de tal manera que él, siendo el hombre de Dios, perdió toda esperanza. La pregunta es si ha sentido o le ha pasado algo así a usted. Porque llegará un momento en la vida donde usted y yo, como hombre o mujer de Dios, pasaremos situaciones o aflicciones que nos van a querer llevar a este estado que señala el apóstol Pablo, un estado de desesperanza. Cuando usted, por eso partí diciéndole, cuando usted algo no le resulta, o cuando usted emprende algo y no le sale bien, usted muchas veces pierde la esperanza.
pero pierde la esperanza de poder recuperar usted lo que empezó. Sí, Pablo dice, nosotros perdimos la esperanza de salir vivos de esa situación. Pero Pablo aquí está hablando de algo puntual y algo específico. Está hablando de que en ellos ya no había esperanza. En ellos ya no había posibilidad de poder salir vivos, sino por la misericordia de Dios, sino por la confianza que ellos podían tener en Dios. Porque ellos perdieron la esperanza de alcanzar por fuerza humana lo que querían alcanzar. Y eso es lo que Pablo está enseñando acá. Un estado donde muchas veces se pierde toda esperanza, decía yo. Y usted se ha sentido así, yo creo que más de alguna vez. La Escritura tiene buenas noticias para los que se han sentido así. Claro, no solamente nosotros podemos perder la esperanza en quizás lo que estamos haciendo. Hoy día hay mucha gente así. Gente que de una u otra forma perdió la esperanza en el negocio que tenía. Perdió la esperanza en que lo que estaba emprendiendo pueda volverlo a emprender. Y eso no tiene que ver con perder la confianza en Dios. Él perdió o ellos perdieron la confianza quizás en lo que ellos podían hacer. Por eso le decía que la Biblia tiene buenas noticias para usted en este día. Porque si usted perdió la esperanza en lo que usted podía hacer, usted está a punto de que Dios pueda hacer un milagro en usted. Usted está a punto de que Dios pueda hacer un milagro en usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo perdemos la esperanza en nuestra fuerza, cuando usted y yo somos débiles en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, empezamos a ser fuertes en Dios. Empezamos a ser fuertes en Dios, empezamos a recobrar fortaleza en Dios, empezamos a acercarnos a la respuesta que quizás naturalmente usted y yo ya perdimos esperanza de poder alcanzarla. Un estado donde muchas veces se pierde toda esperanza, decía. Y si usted se ha sentido así, la Escritura tiene buenas noticias para usted. Porque la Escritura tiene mucho que enseñar a todos los que han perdido su esperanza o están en un tiempo de desesperanza. Y el apóstol Pablo dice, porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis. Pablo está enseñando acerca de eso. Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, dice. Dice, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El verso 9 dice, mire lo que dice Pablo. Y aquí es donde Pablo da a entender que él pierde su esperanza en su fuerza, en sus habilidades y quizás la fuerza en los que estaban alrededor de él. Perdón, la esperanza en la fuerza de los que estaban alrededor de él. El verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, Pablo dice, estaba mala la cosa. Estaba difícil. No nos podíamos salvar. Claro, Pablo dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué dice? Para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea, la situación que ellos vivieron, la desesperanza que tuvieron, la tuvieron que tener para apartar toda confianza de sus habilidades, de lo que ellos podían hacer, de lo que ellos podían vivir. No es malo perder la esperanza, pero perder la esperanza en lo que yo puedo hacer. Claro, no es malo perderla ahí. Al contrario, es bueno perder la esperanza en nosotros mismos. Y bueno, es bueno, pero mejor es colocar la confianza y la esperanza en lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que Pablo habla aquí. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, no había forma de escapar de ellos, dice. ¿Con qué motivo? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, dice, que resucita a los muertos. O sea, sino en Dios, que tenía la potestad y que tiene el poder de cambiar la situación, de cambiar la condición. Aquí en el verso 9 el apóstol Pablo da a entender que la situación que enfrentaron fue tan fuerte, fue tan dura, que hasta él mismo pensó que no sobreviviría. El apóstol Pablo dijo, nos sentíamos como condenados a muerte. Pero eso, dice Pablo, le sirvió para enseñarle a no confiar en ellos mismos, sino en el Señor, que tenía el poder para cambiar la situación y las condiciones que enfrentaban. El apóstol Pablo da a conocer el cómo se sintió él en su debilidad. Y que en medio de la situación que le tocó vivir y enfrentar, Pablo dice, en medio de esa situación entendí que mi esperanza no puede o no debía radicar, no podía erradicar en lo que yo podía hacer. Sino que dice, todo lo que vivimos vino para que nosotros aprendiéramos
que nuestra esperanza no tiene que estar puesta en nuestras habilidades, sino que en Dios, en lo que puede hacer Dios. Pablo dice que él perdió toda esperanza, pero no las perdió en Dios. Claro, si leemos el primer versículo, el 9, pensamos que Pablo habla de la esperanza, de esa esperanza que Dios nos manda a tener en el Dios de la esperanza, en el Dios de toda esperanza, y no es así. Pablo está hablando de su fuerza, está hablando de lo que era como hombre. Yo creo que ahí Dios le estaba revelando la fe a Pablo. En medio de lo que estaba viviendo, yo creo que Pablo estaba desarrollando su fe y la confianza en Dios. Pablo dice que él perdió toda esperanza, pero que no las perdió en Dios, sino en sus propias habilidades y capacidades para librarlo de esa situación. Por eso dice Pablo, tuvimos en nosotros sentencia de muerte. ¿Para qué cosa? Para dejar, dice Pablo, de confiar en nuestras capacidades. Para dejar, tuvimos sentencia de muerte, y hay cosas que tú y yo enfrentamos y vivimos. ¿Sabes para qué? Para dejar de confiar en nuestra capacidad y empezar a colocar nuestra confianza en el Dios de toda esperanza. Claro, nos sentimos así, dijo Pablo, para elevar nuestra confianza. No en lo que podíamos hacer, sino en lo que Dios podía hacer, da a entender Pablo. ¿Para qué cosa? Para que confiáramos nosotros, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que tiene el poder, dijo Pablo, de resucitar a los muertos. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que podía cambiar su condición, que podía cambiar su situación, como te la puede cambiar a ti y me la puede cambiar a mí. Si nuestra esperanza no está puesta en nuestras habilidades o capacidades, sino en las de Dios. Porque el mejor momento, mire, que usted y yo vamos a tener o podemos vivir, o el mejor momento de un hombre o de un creyente cristiano, es cuando ya ha perdido toda esperanza en sus capacidades y sus habilidades. No hay mejor momento para un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre de fe, que cuando el hombre pierde todas sus capacidades. Por eso la Biblia habla, dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, no hay mejor tiempo para el hombre o la mujer de Dios, cuando ya el hombre o la mujer de Dios ha perdido ya su esperanza en todas sus capacidades o habilidades. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso sucede, está pronto a que ocurra un milagro de parte de Dios en su vida. Ese es el momento para conocer que el que pone su esperanza en Dios nunca será avergonzado. Y el apóstol Pablo da a entender que sacar la confianza de nuestras habilidades para colocarla en Dios trae resultado. Trae resultados. Y cada vez que tú y yo enfrentemos situaciones, vivamos situaciones, si sacamos la confianza en lo que nosotros podemos hacer y la empezamos a colocar en el Dios de toda esperanza, veremos los frutos de esa confianza, veremos los frutos, los resultados de esa esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que no nos dejará avergonzados. No nos dejará avergonzados. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 18 al 20. Y yo creo que Pablo, cuando le habla esto a los corintios, Pablo está literalmente narrando esta historia. Pablo está narrando lo que le sucedió cuando lo llevaban. Cuando lo llevaban en el barco para ser juzgado a Roma. En Roma. Yo creo que Pablo, cuando habla aquí a los corintios, está hablando de esta situación. Mire lo que dice Hechos 27, 18 al 20. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, ellos iban en el mar en un barco. Usted conoce la historia, lo llevaban a Roma, lo iban a enjuiciar a Pablo. Y dice que era llevado apresado. Y dice que siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Verso 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, alivianaron la nave por la situación que vivían. Y no apareciendo ni sol ni estrella, dice, por muchos días, o sea, hubieron muchos días de tempestad. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una gran, dice, por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, dice, mire lo que dice Pablo, ya habíamos, dice, no dice ya habían perdido la esperanza de salvarse, sino que dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo dice, yo y los que iban en el barco.
Pablo dice, no solo habían perdido esperanza de salvarse quienes los llevaban, sino que también él junto con los que lo llevaban. Aquí el mismo apóstol Pablo dice, habíamos, dice, no dice ellos, sino que dice, habíamos perdido, dice, toda esperanza de salvarnos, o sea, dice, ellos y yo también. ¿Qué esperanza pierde Pablo? La esperanza en los marineros que comandaban el barco para mantenerlo a flote. De eso habla Pablo. Pablo habla de la esperanza de aquellos que lo llevaban para enjuiciarlo, porque eran aquellos los que iban a cargo o al mando de la nave. Pablo había perdido la esperanza en las capacidades de esos hombres para librarlo de algo terrible. Aquí Pablo no habla de que perdió su fe o su esperanza en Dios, sino que habla de que perdió su esperanza en sus capacidades y en las habilidades que tenían aquellos que lo llevaban para Roma para ser enjuiciado. Por eso Pablo dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Por qué? Porque llevaban muchos días y noches en medio de una tempestad. Ya habían soltado todos los aparejos, lo que llevaban. Me imagino yo que el barco, cuando está a punto de hundirse, el barco suelta todo lo que tenga que soltar, que pueda traer o conllevar un peso mayor a la nave. Me imagino que soltaron en serie y todo lo que llevaban, quedaron los puros que comandaban la nave. Y aún así Pablo dice, ya no quedaba nada más por hacer. Ya no quedaba nada más por hacer. Los que comandaban la nave ya no les quedaban habilidades ni fuerza, ¿sí? Ni estrategia para salvar la nave, dice. Y ya habíamos perdido esperanza de salvarnos. El apóstol Pablo dice que la perdió él, que la perdieron él y todos los del barco. ¿Qué es lo tremendo acá? Que cuando esto sucede es porque hay alguien que está listo para un milagro. Pablo estaba viviendo una situación difícil, pero Pablo dice, yo ya había sacado mi vista y mi confianza de los que comandaban la nave. Pablo dice, es verdad, había viento, había tempestad, pero Pablo dice, yo ya había perdido la esperanza en ellos. O sea, algo había sucedido en Pablo en ese barco. Algo había sucedido en Pablo en esa nave. Ya Dios le había hablado. Mira qué importante esto. Cuando tú y yo sacamos la confianza de lo natural, Dios no empieza a hablar. Dios no empieza a dar dirección. Dios no empieza a dar la salida. Dios no empieza a dar la salida. Muchos han dejado. Mire, el apóstol Pablo dice que la perdió él y que la perdieron todos los que iban en el barco. Pero lo tremendo acá, le decía yo, es que cuando esto sucede es porque estamos listos para un milagro. Estamos listos para un milagro. Esto es como cuando usted coloca su confianza en Dios. A usted no le importa el tiempo que pueda estar enfrentando. A usted no le importa el tiempo que pueda estar viviendo. No le importa lo que pueda estar pasando, porque usted sabe que ya su fuerza no radica ya su confianza no radica en su fuerza, sino que radica en lo que Dios puede hacer. Su esperanza está puesta en lo que Dios puede hacer. ¿Sabe usted por qué mucha gente ha dejado de ofrendar, de diezmar en las iglesias? Hablo en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque sacaron su esperanza, sacaron su confianza o perdieron la esperanza de que Dios los podía bendecir, de que Dios los podía sacar, de que Dios los podía salvar, de que Dios los podía sustentar. Y Pablo dice, pero qué bueno es sacar la confianza de aquello, dice, y colocarla en Dios. Qué bueno es sacar la confianza de aquello y colocarla en Dios. Algo pasa cuando tú sacas la confianza de lo natural y colocas tu esperanza en lo que Dios te ha dicho. Y mire lo que dice el verso 21. Dice entonces Pablo, dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido bueno, mire, y esto a mí me gustó muchísimo. Pablo dice, habría sido bueno por cierto, Pablo dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, le dice, haberme oído. Mire lo que dice Pablo. Dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Mire lo que dice Pablo, me gustó muchísimo esto. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos.
puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente. ¿Por qué se me pegó esa palabra bueno? ¿Y a dónde está? Habría sido por cierto conveniente. Ay, Dios. ¿De dónde saqué esa palabra bueno? ¿Ah? Claro, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, dice Pablo. ¿Cuántos creen que es conveniente oír al hombre de Dios? ¿Cuántos creen que es conveniente oír al hombre que Dios usa para, mira lo que te voy a decir, para llevar tu confianza a Dios? Aquí Pablo les dice, después de la situación, después de lo que están viviendo, les dice: oh varones, le dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, le dice, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Cada vez que un hombre o una mujer tiene la capacidad de oír a los hombres de Dios, son librados de tormenta, son librados de situaciones que muchas veces ellos no pueden prever. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre de Dios coloca su confianza y su esperanza en lo que Dios puede hacer y no en su fuerza, ese hombre también tiene la capacidad de advertir a otro, y llevarlo a sacar su confianza, su esperanza de sus habilidades, para colocarla en el mismo Dios, para colocarla en su mismo Dios. El verso 22, mire lo que dice. A mí que voy muy rápido. ¿Sí? Sí. Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo podemos, mire lo que le voy a decir. Usted y yo podemos quizás habernos equivocado en alguna situación o en alguna decisión. Pero el hombre de Dios siempre le va a llevar esperanza. Siempre le va a llevar esperanza y lo va a llevar a usted a poner su confianza en Dios. Pablo le dice: pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, le dice, sino solamente de la nave. Pablo, en medio de la desesperanza, le habla a ellos de esperanza. En medio de la desesperanza les habla de esperanza, porque ya había recibido, mire lo que le voy a decir, había recibido una instrucción, una dirección, una directiva o esperanza de parte de Dios. Por eso la importancia de sacar tu esperanza de tus habilidades, de sacar tu confianza de lo que tú puedes hacer y empezar a recibir la directriz de Dios. Porque Pablo le dice: hubiese sido bueno que me hubiesen escuchado, le dice, porque nada de lo que está ocurriendo ahora, dijo, hubiese ocurrido. Pero no se preocupen, le dijo. Aún así, le dijo, Dios es misericordioso. Van a perder, le dijo, por causa de sus malas decisiones, le dijo, van a tener consecuencias, pero ustedes se van a salvar. Se va a perder la nave, le dijo, pero a ustedes nada les va a pasar. A ninguno de ustedes, le dijo. A ninguno de ustedes nada les va a pasar, le dijo. Por eso la importancia muchas veces de escuchar la palabra de Dios, de estar atento a lo que Dios te habla cada día para todo lo que tú tienes que enfrentar. Porque Pablo es categórico cuando le dice: bueno hubiera sido que me hubiesen escuchado. Pablo dice: si tan solo me hubieran oído, no hubieran tenido que perder ni siquiera la nave. Pero no se preocupen, le dice, mire, incluso les da esperanza. Le da esperanza porque pudo oír a Dios, porque Él conoce a un Dios de misericordia. Él conoce a un Dios que está dispuesto cada día, ¿sabe qué? A que tú y yo, cuando alineamos nuestra vida, llevamos nuestra vida a la voluntad de Él, volver a alinear a su voluntad. Pablo, en medio de la desesperanza, le habla a ellos, y en medio de la desesperanza les habla de esperanza, porque ya había recibido esperanza Pablo de parte de Dios. Versos 23 y 24. Por eso creo yo que cuando Pablo le habla a los corintios, le está hablando de esta historia. Le está diciendo: acuérdense que yo también perdí la esperanza en medio de ese barco, con muchos otros, le dice. Pero Pablo perdió la esperanza en lo que los corintios tenían que perderla también, en las habilidades y en lo que ellos hacían. Acuérdense que los corintios tenían muchas habilidades, tenían dones, estaban todos los dones en ellos, pero habían cosas fundamentales que no estaban, y Pablo le hablaba de esos mejores dones. Y Pablo le hablaba, le decía a ellos: ustedes tienen que sacar la confianza en lo que ustedes hacen. A lo mejor en cómo tocan, en cómo cantan, en cómo no sé, en cómo predican. Y colóquenla en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Verso 23, Pablo le dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Mire, porque Pablo les podía hablar así, porque Dios le hablaba a Pablo.
¿Por qué Pablo le podía decir en medio de la tormenta, en medio de donde ellos estaban a punto de sucumbir, en medio de donde ellos habían perdido su esperanza en ellos mismos y Pablo también en ellos? ¿Por qué Pablo les puede hablar y les puede decir, hey, nada va a suceder? Se va a perder la nave, y le dijo, pero a ustedes nada les va a pasar. Y muchas veces hay cosas que se pierden. ¿Sabes por qué? Porque hay que volver al principio para empezar a hacer las cosas bien. Hay cosas que muchas veces como consecuencia de nuestras malas decisiones se tienen que perder. Se tienen que perder no porque Dios no las pueda salvar, sino que se tienen que perder porque se empezaron mal. Se tienen que perder porque se empezaron mal. Cuando algo se empieza mal, no se puede mejorar. Lo malo Dios lo cambia, lo saca y hace algo nuevo. Dios hace cosa nueva. Y muchas veces nuestra confianza sigue puesta en lo que tú y yo tenemos puesta también nuestra esperanza. Uno dice, no, si yo sé que esto va a repuntar, porque nos cuesta más humillarnos en la presencia de Dios y colocar nuestra confianza en Él y sacar nuestra confianza de nuestra habilidad. Nos cuesta más eso, mire, que tener que reconocer que lo que partió mal termina mal. Y Pablo eso es lo que reconoce cuando le habla a los corintios. Le dice, no, muchachos, le dice, aquí hay cosas que partieron mal. Y ustedes quiero que no se olviden de lo que a mí también me ocurrió, de lo que a mí también me sucedió, le dice Pablo. Cuando le habla allí en Corintios, 1 Corintios, le dice, hey, no se olviden, quiero que recuerden esto, le dice, para que les pueda ir bien. Y Pablo les cuenta su historia. Y Pablo me imagino que les cuenta esta misma historia que estamos leyendo aquí en el libro de los Hechos. Verso 23 dice Pablo le dice, ¿por qué Pablo podía hablarle a los que estaban en el barco así? Y a lo mejor usted está en el barco y usted dirá, el pastor todos los días me habla de fe y yo estoy a punto de hundirme. Claro, y a lo mejor usted dirá, el pastor todos los días con tanto ánimo, es tan efusivo, apasionado, pero conmigo no pasa nada. Y el problema es que cuando no reconocemos que algo parte mal, no podemos terminar bien. No podemos terminar bien. Por eso Pablo dice, hey, si me hubieran oído, le dice, nada de esto hubiera ocurrido. Y Pablo le dice, mira, y Pablo con lo que le dice no los acusa, sino que Pablo le habla y le dice, le da esperanza, le dice, pero puedes cambiar. Esto puede cambiar, así que no se preocupen, hay más oportunidades. Hay otra oportunidad, ninguno de ustedes perecerá. Pero les tengo otra noticia, le dijo, el barco sí se va a perder. Claro, sí se va a perder. Y me imagino yo que ellos lo que querían salvar era su nave. Como lo que usted quiere salvar cuando le toca enfrentar una situación. Y yo te digo en este día, mira, yo a medida que te hablo, hay algo que el Espíritu me lleva a decirte. Hay cosas que no se van a salvar si no empezamos a tomar el orden desde el comienzo, conforme a lo que Dios estableció. Y estoy seguro que en esta tarde a alguien le estoy hablando. Estoy seguro que a alguien le estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no la leí, que de una u otra forma Dios me las coloca ahora. Pablo le dice, si ustedes me hubiesen oído. Cuando Pablo le dice, si me hubiesen oído, le está hablando, si hubiesen oído al que está en mí. Porque Pablo no tenía forma, él mismo reconoce que su confianza, su esperanza ya la perdió hasta en él. Pero la había puesto en Dios porque el ángel le habló. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, le dice. En el verso 23. Le dice, de quién soy y a quién sirvo, le dice. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. De quién soy y a quién sirvo. Verso 24 diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido. Mire lo que le dice. Le dice, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando le dice, y Dios te ha concedido, escuche bien. Cuando le dice, y Dios te ha concedido, es porque Pablo estaba clamando por ello. O sea, cuando le dice, Dios te ha concedido, ¿qué me va a conceder Dios si yo no se lo he pedido? Pero el ángel le dice, Dios te lo ha concedido. O sea, es porque Pablo algo hizo delante de Dios. Es porque Pablo oró delante de Dios. Es porque Pablo clamó delante de Dios. Me imagino que mientras el barco no zozobraba, mientras el barco iba tranquilito,
Pablo iba orando y clamando que nada sucediera. Pablo iba orando y clamando a las 6 de la mañana que a usted le fuera bien. Y por eso hay cosas que aún no se han hundido. Por eso todavía permanecemos de pie. Por eso le decía desde un principio que cuando nos toque abrir, vengamos a hacerle fiesta al Señor. Vengamos a honrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor hemos perdido ciertas cosas, pero tu casa está en pie. Tu casa está en pie, tú estás en pie, tu salud está buena, la salud de tu hogar está buena. Hay presencia de Dios en tu casa. A lo mejor hemos perdido ciertas cosas, pero analicemos. Pablo dice, no quiero que olviden. No quiero que pasen de largo esto que me ha ocurrido, dice Pablo. Y yo te digo, hoy día hay cosas que quizás a lo mejor se trabaron. A lo mejor se estancaron. Era como que algo antes pasaba y ahora no sucede nada. Y es porque lo que empieza mal termina mal. Retomemos el diseño de Dios. Retomemos el diseño de Dios, hagamos lo que Dios estableció para que tú y yo no zozobremos, para que nuestra barca no se pierda, para que nuestra casa, para que lo natural, para que quizás tu inversión o lo que sea no se pierda. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. El ángel de Dios le está hablando. Le dice, y he aquí, Dios te ha concedido. Mire qué bueno esto. Y he aquí, uno puede estar metido en situaciones, uno puede estar lidiando una batalla, pero uno está clamando, ¿sabes para qué? Para que a ti y a tu casa te vaya bien. Y Dios habla y dice, no tengas miedo, porque Dios te va a conceder. O sea, no le dice a Pablo, te va a sacar de César, sino que le dice, te va a conceder lo que estás orando por, lo que estás orando. Te va a conceder lo que estás orando por los que van contigo. Y yo creo en el Señor que algo tiene que ocurrir en este tiempo. Hay mucha gente que ha perdido su confianza. Hay mucha gente que ha sacado su esperanza del diseño de Dios. La ha sacado de lo que Dios establece en su palabra. ¿Sabe para qué? Para que su barca no zozobre. Y mira lo que te voy a decir. Está escrito. Está escrito, y si está escrito, la Biblia dice que el cielo puede pasar. Lo que el hombre diga puede pasar, pero esto no va a pasar, se va a cumplir. Se va a cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir. Hoy día quizás estamos bien, pero Pablo le dice, ustedes venían bien, pero hoy día ya no lo están, le dijo. Y no lo están porque cuando venían bien, no me oyeron. Porque antes de que esto ocurriera, le dijo, yo les hablé y no prestaron oído a lo que yo les hablé. Y cuando Pablo le dice lo que yo le dije, cuando yo les hablé, no habla Pablo, dice que él, su confianza ya la había perdido en él. Pero dice Pablo, no se preocupen, hay otra oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Hay otra oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordias. Y dice la Biblia que la renueva cada mañana hay nuevas oportunidades. Por eso Pablo le dice, ninguno se va a morir. Sí, ninguno se va a morir, pero hay una consecuencia por causa de una causa, dijo. Hay una consecuencia por causa de esto, dijo, la barca se va a perder, pero ninguno va a perecer. ¿Por qué? Le dijo, porque esta noche ha estado el ángel de Dios. Porque esta noche, le dice, ha estado el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, le dice. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, si a Pablo lo llevaban detenido, o sea, Pablo le concedió a los mismos que lo llevaban detenido para que lo siguieran llevando detenido. Pablo no oraba por eso. Pablo oraba para que ninguno pereciera. Por eso Dios escuchó la oración de Pablo, y por esa causa los que podían haber perecido esa noche junto con la nave no perecieron, pero sí pagaron un precio, la nave. Y hay cosas que tú y yo emprendemos que muchas veces tienen que perderse. Y el que se pierda no quiere decir que Dios no las pueda volver a colocar en nuestras manos, que Dios no las pueda volver a formar. Pero a veces es necesario que se pierdan para que tú y yo tomemos el orden de Dios.
y partamos conforme a lo que Dios estableció, porque aunque vengan tormentas, vengan situaciones, no vamos a zozobrar si tú y yo vamos alineados a la voluntad y a los propósitos de Dios. Pase lo que pase. Hoy día hay mucha gente, y yo bendigo a todos aquellos que han estado en este tiempo, que han sido fieles con Dios, porque están siendo fieles con Dios, no con el hombre. Están siendo fieles con la palabra de Dios. Cuando tú y yo hablamos de ser espirituales, ser espiritual es andar en cumplimiento a lo que Dios establece. No es que usted y yo nos refreguemos la Biblia encima, no. Es que usted y yo cumplamos lo que la Escritura dice. Es que usted y yo hagamos lo que Dios estableció. Ahí hay una persona, un hombre, una mujer espiritual. Nadie es más espiritual porque habla lengua, porque salta, porque canta, porque brinca, porque esto. No, el espiritual es porque cumple lo que Dios estableció. Ese es un ser espiritual. Ese es un hombre y una mujer espiritual de parte de Dios. Y cuando usted y yo cumplimos lo que Dios establece, déjeme decirle una cosa: la barca no zozobra. La barca no zozobra porque es Dios el que te puso allí a navegar. Es Dios el que te puso a navegar. Y la Biblia dice que Dios no deja a nadie huérfano. Que Dios no deja a nadie huérfano. ¿Sí? A nadie huérfano. Un sistema nos puede defraudar quizás. Una mujer nos puede defraudar. Una situación quizás. Pero los que esperamos en Jehová no seremos avergonzados, dice la Biblia. No seremos defraudados. Mire lo que dice Lamentaciones 3:25. Jeremías dijo en Lamentaciones 3:25: bueno es Jehová, dijo, a los que en él esperan. Bueno es Jehová a los que en él esperan. La pregunta mía: ¿en quién estás esperando tú? Porque Jeremías dice allí, el profeta Yolón dijo: bueno es Jehová a los que en él esperan. ¿A quién es bueno? A los que tienen su esperanza en él. Dice: al alma que le busca. Pablo iba detenido para ser enjuiciado en Roma, y él esperaba, su esperanza estaba en Dios. Y en medio de su aflicción, Pablo clamaba a Dios, esperaba en Dios, rogaba a Dios, clamaba a Dios, y clamaba no por su salvación. Pablo clamaba por los que iban con él, los mismos que lo llevaban, los mismos que lo hacían pasar mal. Los mismos, oiga, Pablo clamaba por los mismos que no ofrendaban, por los mismos que no diezmaban, por los mismos que no llamaban, por los mismos que no saludaban, por los mismos que no honraban, por los mismos que no se congregaban. Pablo oraba por todos ellos. Por eso el ángel le dice, ninguno Dios te ha concedido lo que oraste, Pablo. Y aunque parezca contrario, cuando tú y yo oramos conforme a la voluntad de Dios, oye, Dios no se olvida de ti, Dios no se olvida de mí. ¿Sabe por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el libro de Juan que nos amemos unos a otros. Esta es la voluntad de Dios, que usted y yo amemos a nuestro prójimo. Que usted y yo, pase lo que pase, digan lo que digan, si nuestro modelo es Cristo, tú y yo tenemos que actuar como Él, como discípulos de Él. Claro, Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Por qué tendrán nueva fuerza? Porque esperan en Jehová, lo mismo que dice Jeremías. Porque los que esperan en Jehová, dice, tendrán nueva fuerza. Mire lo que sucederá: levantarán alas como las águilas, correrán, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque su confianza y su esperanza no están puestas en sus habilidades o sus capacidades, sino en el Dios de toda esperanza, el Dios de su salvación. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Le dice a los corintios que él tuvo que vivir momentos así. Por eso le hablaba de los hechos, porque yo creo que Pablo allí en 2 Corintios 1:8 y 9 le está contando la historia que él vivió en esa embarcación. Pablo le está contando, le dice: aún así lloraba por ellos, pero no quiero que ustedes olviden, le dice. No quiero que ustedes se olviden lo que aconteció. No quiero que ustedes se olviden, le dicen, porque hermanos, no queremos que ignoréis, le dice, acerca de las tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Pablo le dice: así como le puede ocurrir a ustedes, a mí también me ocurrió. Porque uno también vive situaciones. También vivimos circunstancias, también viene esa desesperanza. Pero día a día, si estamos buscando a Dios, orando a Dios, si estamos relacionándonos con Él, el Espíritu nos estará direccionando, no a nuestra esperanza, sino a poner la esperanza en Dios, en aquel que no nos defrauda, en aquel que nos levanta con todo, en aquel que nos hace tener nuevas alas, nuevas fuerzas, en aquel que nos lleva a levantar el vuelo como las águilas. El apóstol Pablo le dice a los corintios, él tuvo que vivir momentos así para sacar su confianza
de sus habilidades y sus capacidades. Y habrá momentos así que nos tocarán vivir y que nos tocarán enfrentar, no para morir, sino para llevarnos a un mayor nivel de confianza, a un mayor nivel de fidelidad en el único y verdadero Dios, ¿sí?, que no nos defraudará. Por eso Hebreos 11:34 dice, cuando habla allí de gente que apagó fuego, dice, cerró boca de leones, está hablando de gente que puso su confianza en Dios. Está hablando de gente que puso su confianza en Dios. Claro, Hebreos 11:34 dice, apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes fueron? Hombres y mujeres, dice, que tuvieron fe. Que tuvieron fe, o sea, que caminaron en esperanza, como dice Abraham, en esperanza contra esperanza. O sea, que nunca sacaron su confianza de Dios. Claro, apagaron fuego impetuoso, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes, dice, en batalla. ¿Cómo se hicieron fuertes? En batalla. ¿De dónde sacaron fuerza? Cuando eran débiles. Pusieron en fuga a ejército extranjero. O sea, ¿qué dice Hebreo? Que estos hombres, por causa de su confianza en Dios, recibieron fuerzas cuando estaban más débiles. Que cuando estaban en plena batalla y ya no podían confiar en sus propias energías o en sus habilidades, dice que clamaron a Dios, dice Hebreo, y se hicieron fuertes en batalla. Por eso cuando perdemos toda esperanza en los sistemas y en nuestras habilidades para confiar en Dios, es cuando estamos a punto de hacer hazaña. Es cuando estamos a punto, hermano, de ver una intervención gloriosa y divina de parte de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Sigamos en eso, el verso siguiente. Y aquí vamos a terminar, ya voy a leerle los versos siguientes. Pablo, el verso 25 dice, no te los pasé. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, le dice. Le está hablando a los mismos del barco. Le dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Escuche bien, le dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. O sea, Pablo, en medio de la desesperanza, ¿qué está haciendo? Colocar confianza en usted, llevar aquello al propósito y a la voluntad de Dios. Y hoy día yo creo que esta palabra viene para hablar a tu vida. Viene para que usted y yo nos volvamos a alinear a la voluntad y al propósito de Dios. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y yo te digo, hey, cobra ánimo. Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, dice Pablo. Verso 26, con todo es necesario que demos, dice, que demos en alguna isla. 27, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo, verso 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, ¿quiénes eran? Centurión y soldados, los que lo llevaban, los que lo habían apresado. ¿Usted cree que a Pablo lo llevaban, que lo llevaban sentado en un sofá? No, iba encadenado. Pablo iba encadenado por causa, mire lo que le voy a decir, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, porque todo lo que usted y yo como hombres y mujeres de Dios vivamos, si estamos metidos con Dios, es por la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios. Y esa voluntad, pase lo que pase, por eso nada nos puede sacar de ahí. ¿Sabes por qué? Porque ya tu vida no depende de ti, depende de Dios. Depende de Dios. Dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, mire, Pablo tenía clarito lo que iba a ocurrir porque el ángel de Dios le había hablado. Y Pablo les advierte como hoy día yo te hablo a ti. Le dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Por qué me quedé en otra versión yo? Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea, si aquellos no permanecían en lo que Pablo hablaba,
nadie iba a poder salvar a los que se apartaban de lo que Dios había dicho a Pablo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, le dice, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Me fui para atrás yo. ¿Sí? Verso siguiente, 32. Se me arranca el mouse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse, dice. Sí, y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues aún ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mire lo que hace Pablo. Mire, Pablo la tenía clarita. Pablo de antemano sabía lo que iba a ocurrir si ellos, escúcheme bien, si ellos se alineaban a lo que Dios había hablado. De antemano Pablo decía: hey, mira, si saltan, si se van, porque allá le hablan mejor, porque allá le hablan más suave. Pablo le dijo: van a perecer. Le dice: por tanto ruego que comáis. También le dice: hey, que coman. Le dice: porque pase lo que pase, ni un cabello de ninguno de nosotros va a perecer. ¿Y sabe por qué se lo dijo? O sea, mira lo que yo creo, y mira lo que te voy a decir. Hay cosas que tú y yo a lo mejor las tenemos por perdidas, estamos sin esperanza. Pero mira lo que te voy a decir: alineémonos a lo que Dios dice, alineémonos a la voluntad de Dios. Y déjame decirte una cosa: nada de lo que tú y yo, nada de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros va a perecer. Pablo es categórico, le dice, ni aún, le dice, pues ni aún un cabello, le dice. Mire lo que le habla, mire de lo que le habla Pablo, le dice. Ni aún, le dice, y le aseguro que todos no eran peladitos. Y Pablo dice: pues ni aún un cabello de la cabeza, ni aún un cabello de la cabeza de ninguno, dijo, de vosotros perecerá. Y yo creo que todo lo que Dios ha puesto en ti, Dios lo tiene cubierto. Dios lo tiene cubierto. Por eso no saques tu esperanza en Dios. Sigue fiel con Dios, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios te colocó un Pablo. Literal. Dios le colocó un Pablo. ¿Y sabe para qué se lo colocó? No para que usted vea las situaciones que vive Pablo, es para que usted se alinee a lo que Dios le habla a través del Pablo. ¿Sabe por qué? Porque ahí está su esperanza. Ahí está su esperanza. No está en lo que usted tiene, en lo que usted piensa o lo que usted sabe hacer. Está en lo que Dios habla a través de ese Pablo. Ninguno pereció. Y cuando uno se quiso ir de la barca, Pablo dijo: si se van, perecen. Porque ese es su futuro, le dijo. Ese es su final, le dijo. Fuera de la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo: a mí el ángel de Dios, a quien yo sirvo, me habló, dijo. A quien pertenezco y sirvo, dijo, me habló. Y esto fue lo que me dijo: que nada iba a ocurrir. La barca se va a perder, pero Dios a todos nos va a salvar. ¿Sí? Y el Pablo termina diciéndole, y le dice al final: nada de lo que Dios ha puesto en ustedes, le dijo, se va a perder. Por eso yo creo que nuestros hijos van a volver, nuestras familias se van a restaurar, los hogares se van a restaurar, los trabajos se van a restaurar, los negocios se van a restaurar. Nada se va a perder si tú y yo hemos permanecido en la voluntad de Dios. Y yo bendigo a todos aquellos que han permanecido en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque después de todo, como dice Pablo, vamos a salir bien parados. Vamos a salir bien parados. Es como que vivimos una situación, pasamos por caminos que no conocíamos, pero la postre fue, como dijo Dios a Josué, fue para hacerles bien. Amén. Vamos a orar al Señor. ¿Sí? ¿Está de acuerdo usted? ¿Recibe esta palabra? Recíbala. Recíbala, porque como dijo Pablo, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sé que tú tienes control en toda área de nuestras vidas. Oh Rey, enséñanos cada día, Padre, a colocar nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor. Sacarla de lo que yo puedo hacer, sacarla de lo que el hombre es. Padre, y poder, Dios mío, llevarla, Señor, a lo que tú eres. Pablo, yo creo, Padre, que a través de esta experiencia él aprendió a confiar y a tener fe en ti, Padre, porque él dijo: aún yo perdí la confianza de salvarme.
Pero Pablo dice, pero cuando el ángel me habló, cuando vino Dios, cuando se me reveló el ángel de Dios, cuando te revelaste allí, Padre, en medio del problema, yo creo que cuando viene tu palabra es porque tú te quieres revelar en esa área de nuestra vida. Tú te quieres revelar en medio de ese proceso que vivimos, Señor. Pablo dice, cuando vino el ángel, quedé claro en lo que iba a suceder. Quedé claro, quedé confiado y esperanzado en todo lo que Dios iba a hacer. Y esa confianza que recibió Pablo sirvió, Dios mío, para que muchos y todos en ese barco se salvaran. Padre, hay cosas, precios que se tienen que pagar. Cosas, Dios mío, que muchas veces tendrán que sufrir. Padre, pero cuando tú hablas, Señor, cuando tú hablas de tus hijos, Señor, Padre, sabemos, Dios mío, que tú hablas porque tienes cuidado de ellos. Que tú le apareces, Señor, y le hablas por medio de tu palabra. Porque tú quieres, Señor, que ellos vuelvan a comenzar, que ellos vuelvan a verte, que ellos vuelvan a colocar su esperanza en ti. Padre, para todo lo que viene y para todo lo que hay que hacer, para todo lo que hay que alcanzar y para aquello también que hay que recuperar. Padre, nada perecerá, ni aun un cabello, Señor, se perderá, dijo Pablo. Y si tu palabra, Dios mío, lo establece, yo tomo tu palabra este día. Y sé, Dios mío, que todo lo que tú has puesto a nuestro cuidado, oh Dios mío, lo veremos, Señor. Y lo veremos, Dios mío, crecido, aumentado. Lo veremos bendecido, Señor. Padre, porque hemos tratado y nos hemos forzado por hacer tu voluntad. Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a la iglesia. Bendice a aquellos varones, mujeres de Dios, Señor, que se esfuerzan. Padre, que no han parado de hacer lo que tú has puesto en su corazón para hacer. Padre, porque Pablo dice también que a ti te servimos y que de ti recibimos recompensa, Señor. Bendíceles grandemente, guárdales grandemente, Padre, y muéstrate conforme a esta palabra también a sus vidas. Padre, gracias te damos. Recibe tú la alabanza en esta hora. Recibe tú la adoración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, oramos por las ofrendas, oramos por los diezmos. Bendice a cada uno. Bendice al dador alegre, Señor. Padre, tú conoces todas las cosas, pero oramos por cada uno de tus hijos. Oramos por tu iglesia. Oramos por sus hogares, por su trabajo, por sus finanzas. Oramos, Dios mío, para que tú seas glorificándote en sus vidas, Padre, y ellos también, Señor, puedan oír, como dijo Pablo, antes, Señor, antes, Dios mío, antes de que venga un devorador. Oh Padre, gracias, bendícele, Señor, grandemente. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.